Bienvenidos a la segunda práctica de hacking, en este caso, inserción SQL maliciosa. Y bien, ¿qué es este tipo de hackeo? Prácticamente es aprovecharse de cualquier entrada de dato para modificar el código SQL. ¿Y qué nos referimos con código SQL? Prácticamente el código que administra las bases de datos, ya sea para obtener información, modificar información, eliminar información o simplemente realizar algo con la información. Prácticamente lo que nos sirve este tipo de hacking es obtener información a partir de un sitio, ¿ok? Ya sea cualquier tipo de software, ya sea una aplicación de escritorio, una página web, un, una aplicación móvil, prácticamente desde todos lugares podemos realizar esto. Sin embargo, lo único requisito que debe ser es de que la página o en el caso el software utilice SQL o mejor conocido como bases de datos relacionales, ya que si prácticamente hacemos inserciones SQL a una base de datos no SQL, pues lo va a interpretar como algo erróneo, ya que pues no estamos modificando un SQL. Queremos modificar un no SQL con lenguaje SQL, así que eso pues no funciona. Así que eso es lo primerito que tenemos que ahora sí que verificar antes de hacer esto. Y además esta es una práctica muy básica, este, así que pues será fácil de explicar. Pero lo que me refiero con muy básica es que actualmente los softwares desarrollados evitan estas inserciones de SQL maliciosas en cualquier entrada de dato prácticamente para que se evite que se modifique la inserción SQL desde el apartado del backend con un método de seguridad evitan estas modificaciones al código SQL. Así que si pensabas ingresarlo en un entorno no controlado, posiblemente no te funcione, ya que se tiene bastante seguridad sobre esto. Y si te funciona, este, pues en primera no deberías hacerlo. Y en segunda es un software muy viejo o con muy poca seguridad. ¿Por qué digo que no deberías hacerlo en entornos no controlados? Y en entornos no controlados me refiero a no autorizados, vaya. Porque pues estás atacando a datos que no te pertenecen. Así que si llegas a obtenerlos, pues prácticamente te puedes meter en muchos problemas. Así que lo mejor es en un entorno controlado como este que tenemos aquí. ¿Ok? Este es un entorno totalmente controlado donde podemos hacer un montón de testeos de hacking de todo. Así que comencemos. Bien, entonces en esta segunda práctica lo que nos están pidiendo es lo siguiente. ¿Ok? Bueno, prácticamente aquí dice lo mismo, pero en inglés. Pero yo ya lo he traducido. ¿Ok? Y entonces prácticamente lo que nos piden es lo siguiente. Nos piden que desde el apartado de login, vaya, donde ingresas tu usuario y tu contraseña, conocemos el user como administrator. O sea, el user ya lo tenemos, que es administrator o administrator. ¿Por qué no digo administrador? Porque no es administrador, es administrator. Tal cual como nos lo dan, tal cual lo tenemos que poner. Por cierto, esto no es con mayúscula, es con minúscula. Así que, ajá. Pero bueno, dice, pero no conocemos su contraseña, porque conocemos el user. Sin embargo, no conocemos la contraseña. Y tenemos dos inputs en lenguaje HTML, que es un input para meter el username y hay otro input para meter la contraseña. Entonces, ¿cómo lo hacemos para loguearnos? ¿Ok? Porque queremos ingresar prácticamente a la cuenta desde aquí. ¿Cómo hacemos para meternos a esa cuenta sin conocer la contraseña? Solamente el user. Bien, pues vamos a verlo. Nada más que antes vamos a entrar al laboratorio, ya que tarda un poquito en cargar. ¿Ok? Y en lo que va cargando prácticamente les explico que lo que vamos a hacer es una inserción, bueno, no una inserción, sino que una modificación al código SQL para que solamente nos valide al username, o sea, al usuario. Entonces, aquí no hay nada de lo que me interesa se encuentra aquí, en mi account, ¿ok? En la parte de login, o sea, de registrarse, no, mejor de iniciar sesión. Entonces, aquí tengo la respuesta en mi documentación y es esta que vemos a continuación. Voy a hacerla un poquito más grande. Entonces,
vamos a dar la explicación. Va a ser una explicación muy rápida, así que estás atento. Bueno, vamos a deducir que nuestra consulta SQL es algo parecido a esto. Digo es algo parecido porque realmente no es igual, porque no lo sabemos, no somos el que controla la base de datos, así que vamos a deducir que es esta, ¿no? Puede ser correcta, puede ser incorrecta, lo más probable es que sea incorrecta, pero es una deducción. Entonces, lo que nos va a pedir esta consulta SQL serán dos parámetros que desde el frontend no los vamos a traer, que va a ser el username y la contraseña o password, ¿no? Que desde estos dos inputs, que recuerden que inputs son entradas de datos, o sea, prácticamente donde el usuario ingresa un dato y lo envía, esos son inputs, y outputs son salida de datos, o sea, prácticamente un montón de cosas, vaya. Eh, me tardaría mucho aquí dando ejemplos. Pero bueno, lo que nos interesa ahorita solo son inputs, donde nosotros vamos a ingresar datos y cuando apretemos login se lo vamos a enviar a la consulta SQL. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Quiero ingresar como el usuario administrador, o bueno, administrator mejor dicho, sin que me validen la contraseña. ¿Cómo hago esto? Bueno, pues aquí tenemos. Dice, ya conocemos el user, que es administrator, que solamente tenemos que hacer dentro de la consulta SQL es que se invalide la verificación de la contraseña. O sea, mediante este input de username tenemos que hacer que este input de password se invalide. O sea, que solo me permita ingresar con el username. Perfecto. Entonces, bueno, antes de verlo, claramente vamos a mostrar que poniendo cualquier cosa no me deja ingresar. Por ejemplo, vamos a poner administrator, ya que conocemos el usuario, y por ejemplo la contraseña no la conozco. ¿Qué te parece? 120975, ¿no? No es mi contraseña, pero bueno. Y me lo invalida totalmente, porque claro, no conocemos la contraseña. Entonces vamos a ingresar sin que sepan la contraseña. Entonces lo que vamos a hacer es que dentro de este input vamos a ingresar la siguiente inserción SQL. Antes de insertarlo, imaginemos que existen dos comillas al lado de los inputs, o sea, en cada extremo, que ahorita se lo estoy imprimiendo, bueno, se lo estoy escribiendo, pero prácticamente es invisible. Pero imaginemos, en este caso, se los voy a escribir, pero son invisibles, ¿no? Hay dos comillas, ¿no? Donde aquí prácticamente lo que vamos a hacer es, con nosotros como usuario, pues vamos a darle al usuario, ¿no? Por ejemplo, administrator. Y entonces dentro de estas dos comillas ya estamos pasando el parámetro, como podemos ver aquí mismo. Aquí como parámetro vamos a pasarle el username y como puedes ver hay dos comillas al lado de este username. ¿Por qué? Porque es un parámetro. Entonces, si nosotros agregamos otra comilla, prácticamente estamos terminando hasta aquí el parámetro. ¿Ok? Entonces prácticamente voy a darle espacio a esto para que se vea mejor. Prácticamente aquí estoy pasando el usuario tal cual y como lo pasaríamos normal, ¿no? Sin embargo, aquí modificamos ya este input. ¿Ok? Aquí ya lo modificamos, le decimos, bueno, como dije, estos dos del extremo son imaginarios, así que ahora sí los vamos a eliminar, ¿no? Entonces ahora aquí le estamos diciendo, como parámetro principal te voy a pasar administrator. Y ahí como parámetro ya te estoy pasando el user. O sea que te estoy pasando administrator. Pero lo posterior que venga te lo quiero modificar. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, imaginemos que posteriormente se encuentra, bueno, aquí abajo, mejor dicho, se encuentra la siguiente instrucción del SQL. And password y el parámetro del password. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que este input se invalide? Bueno, vamos a borrar este porque este no debería existir. Más bien, sí existe, pero es invisible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar dos guiones. ¿Por qué dos guiones? Bueno, aquí nos dice. Lo que hacemos al momento de ingresar esto en el input del username, o sea, prácticamente esta instrucción, que bueno, le pasamos el username que ya conocemos, administrator, con una comilla al final para decirle que mi parámetro username, o sea, que lo que llevará a la base de datos para examinarlo, será hasta lo que está, hasta esta comilla. ¿Por qué? Porque como te dije,
cerramos, porque aquí existe una comilla invisible, que claramente no la voy a poner porque es invisible, ¿no? Pero aquí existe una comilla invisible, entonces si yo pongo otra aquí, prácticamente lo que estoy diciendo es de que hasta aquí vas a tomar mi parámetro, que mi parámetro es administrator, ¿ok? Entonces ese parámetro ya lo manda a la consulta SQL. Y entonces lo que hacemos aquí en la consulta SQL prácticamente es cambiar este username a administrator. Prácticamente estoy mandando a validar al usuario. Y como el usuario es correcto, pues es correcto, ¿no? Sin embargo, también me está pidiendo una contraseña esta consulta SQL, pero yo no la conozco. ¿Cómo podemos así que invalidar esto? Prácticamente borrarlo para que solamente me tome en cuenta este administrator. Entonces, lo que vamos a hacer, ok. Bueno, entonces al momento de ingresar estos dos guiones, estamos comentando todo lo que se encuentra atrás. Vamos a leer qué dice. Así que ahí pasamos ya el username y posteriormente los guiones finales después de la comilla, para decirle que lo posterior en la consulta SQL será puro comentario. ¿Y qué me refiero con comentario? Bueno, si no saben qué es un comentario dentro de la programación, un comentario es un texto que se encuentra dentro del código, pero un texto puede ser cualquiera, pero un texto que no es ejecutable, o sea que prácticamente es ignorado por el intérprete o por el compilado, ¿no? Prácticamente es un texto ignorado, sin embargo, que se encuentra ahí, ¿ok? Entonces, prácticamente lo que va a hacer es que posteriormente va a invalidar todo lo que se encuentra después. Y dice, es decir, que no importa que pasemos en el input de password, o sea, en la contraseña, no será tomado en cuenta, pues se transforma en un comentario dentro del SQL. Así que al momento de mandar el formulario, la consulta SQL terminaría de la siguiente manera. Prácticamente aquí nada modificado, sin embargo aquí pasamos como parámetro, como primer parámetro, el administrador, el usuario que ya conocemos, que es válido porque sabemos que ese es el usuario. Y como puedes ver, aquí termina con el punto y coma. ¿Y qué significa un punto y coma en la mayoría de lenguajes de programación? Bueno, que ahí termina. Prácticamente yo le puse este punto y coma para que nos haga más fácil diferenciar, pero prácticamente no se le pondría ese punto y coma. Ahí terminaría. Prácticamente este sería la consulta SQL. Entonces pasamos el administrator y todo lo que se encuentra posterior a estos guiones es un comentario. O sea, código o texto, mejor dicho, texto no ejecutable por la consulta SQL. Entonces lo que estamos modificando es de que solamente me valide el usuario. Y como conclusión dice, como dijimos, no importa qué valor pongamos en el password, pues este ya no será válido, o sea, no será, ¿cómo decirlo? No será como que visto por la consulta SQL. Ahora, como prácticamente el usuario sí existe, la consulta AND_password, el parámetro que pasemos, es un comentario, o sea, código no ejecutable. Entonces, esto será válido, ya que el usuario sí existe y la consulta SQL ahora solo pedirá como requisito el parámetro del usuario, por lo que me devolverá un verdadero o una consulta bien ejecutada y me permitirá ingresar como el usuario administrator. Así que vamos a probar. Por ejemplo, para hacerlo, obviamente, para que vean mejor, en el password no vamos a pasar nada. O sea, podríamos prácticamente pasar lo que sea, ¿no? Por ejemplo, este password de 27 caracteres, ¿no? Pero para que vean, no vamos a pasar nada. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que pasemos en el password, pues será invalidado o no tomado en cuenta. Así que nos logueamos, bueno, en este caso, el HTML nos requiere que ingresemos un carácter mínimo, ya que esto se controla desde el HTML. Sin embargo, esto lo podemos ahora sí que falsear muy fácil, ya que solo ponemos un carácter y como se encuentra con un carácter, o sea, ya se encuentra con un dato, pues el HTML lo toma en cuenta de que, pues el parámetro ya fue llenado. Entonces nos logueamos y como podemos ver, hemos completado la inserción y nos hemos logueado como el usuario administrator. Y dice, tu username es administrator. Y me dirán, bueno, pero ¿qué tal si conocías la contraseña y no nos dijiste? Bueno, como pudieron ver, ingresé
un carácter solamente, uno solo. Ahora vamos a ingresar un montón. Por ejemplo, podemos hacer lo mismo, administrator, eh, pam pam, ok. Entonces lo que vamos a hacer aquí es poner un montón de texto al azar. Ahí está. O sea, yo no sé ni qué puse ahí. Vamos a loguearnos. Y me volvió a meter a la cuenta. Y así es como se hace una inserción SQL, bueno, más bien una inyección SQL maliciosa muy fácilmente.